Buenas noches, amados hermanos. Esta noche es una noche muy linda porque podemos meditar en su palabra, podemos estar expuestos así como las plantas en el día se exponen al sol y del sol pues reciben lo que necesitan para su vida, para su existencia. Julio González, su servidor, y estudiemos juntos esta noche, estudiemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar de un solo versículo. Vamos a hablar del versículo 22 del capítulo 9 del libro de Hechos. Y dice la Biblia: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Una vez más dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hoy vamos a tratar de solamente estudiar un solo versículo. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo Pablo se esforzaba. Eso es lo que dice el versículo. Dice que Pablo se esforzaba y confundía, diciendo que Jesús era el Cristo. Ahora, yo quiero que estudiemos esta gran verdad y tan profunda que es, porque si usted es curioso y le gusta estudiar, igual que a mí, nos gusta conocer a Dios y tratar de encontrar en su palabra esa provisión que necesita nuestra alma. Obviamente, si tú estás en esta noche conectándote o estás viendo este video, es porque de alguna manera te interesa conocer a Dios, te interesa mejorar tu vida espiritual, te interesa prepararte. Tal vez prepararte para el arrebatamiento, o tal vez tú te quedaste y estás viendo este video ya en la tribulación y estás pasando un momento complicado, difícil, pero eso no le quita la verdad de este versículo, que Jesús es el Cristo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, por favor, note esto, Hechos capítulo 9, versículo 22. Lo dice Hechos capítulo 17, versículo 3. Lo dice Hechos capítulo 18, versículo 5. Lo dice Hechos capítulo 18, versículo 28. Y también lo dice Hechos capítulo 19, versículo 4. Ok, todos estos versículos o todas estas citas bíblicas nos refieren a esta verdad. Jesús es el Cristo. Ahora, quiere decir que lo que vamos nosotros a estudiar en esta noche no es un versículo aislado. Un maestro de Biblia que tuve yo hace muchos años en una escuela bíblica me decía que un verso fuera del contexto es un pretexto. De ahí se sacan o salen las herejías o el error. Cuando sacamos un versículo sin tomar en cuenta el contexto de la escritura, puesto que el contexto nos arroja un mayor entendimiento o nos impulsa a una mejor revelación de lo que el versículo de estudio nos está indicando, nos está diciendo. Por lo menos cinco citas bíblicas solo en el libro de Hechos de los Apóstoles nos dicen esta gran verdad: Jesús es el Cristo. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Eso es lo que Pablo estaba esforzándose en decirle a los hombres de Damasco. Eso lo dice la Biblia. Dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, diciendo y demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, para nosotros tal vez no tenga mucho sentido o no tenga tal vez mucha
relevancia esta frase, Jesús es el Cristo. Te estoy poniendo algunos aspectos para que los puedas examinar. 5 veces lo dice el libro de Hechos, Jesús es el Cristo. No es un versículo. Por lo menos 5 veces el Espíritu Santo nos deja ver en los hechos o en los actos, dice en el inglés. El libro de Hechos en inglés lo podemos traducir como actos, acciones de los apóstoles, de los hombres de Dios, de la iglesia. Dentro de las acciones, dentro de los actos, dentro de los hechos de la iglesia del primer siglo, hay por lo menos 5 veces que se repite que se esforzaban, que enseñaban, que predicaban, que compartían, que confundían, que se esmeraban en decirle a la gente que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿qué significa Jesús es el Cristo? Para poderlo nosotros analizar desde el punto de vista de esta noche, lo vamos a analizar basándonos por lo menos en 3 aspectos. Primero lo vamos a analizar desde el punto de vista cultural. ¿Por qué cultural? Porque vamos a analizar o vamos a tomar en cuenta el aspecto hebreo, o desde el punto de vista de los hebreos, desde la dimensión de la cultura hebrea. Pero también vamos a analizar Jesús es el Cristo bajo la perspectiva psicológica. Creo que ecológica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito acerca de una palabra que muchas personas la ignoran, pero se topan con ella. De hecho, su vida está formada por muchos paradigmas. Por eso vamos a hablarlo desde el paradigmas. Y vamos a analizar como tercer aspecto o como tercer inciso, le digo pues, como tercer inciso desde el punto de vista personal. Ahora, ¿por qué personal? Porque usted se va a responder, ¿usted qué espera? Ok. Vamos a tratar de estudiar este versículo bajo 3 direcciones, bajo 3 lupas, bajo 3 investigaciones, bajo 3 perspectivas. La primera, la cultural, porque para nosotros hablar de Jesús el Cristo no tiene una repercusión o no tiene una llamada más que nombres y frases. Pero decirle a un hebreo, vamos a hablar del primer aspecto primero, el aspecto cultural. Para un hebreo decirle que Jesús, que un hombre, que un carpintero, que un niño que lo vieron crecer, que el hijo de José y de María, que aquel jovencito que miraban con madera caminando en el pueblo, aquel joven que muy responsable, de buen testimonio, pero decir que era el Cristo, eso era una palabra mayor. Y es que debemos de analizar, si usted me da la oportunidad, debemos de analizar a los que les gusta estudiar y los que les gusta mucho, como este es un estudio, entonces, hay un libro que estudia palabra por palabra la Biblia. Ese libro es un diccionario, es un diccionario que se le conoce, porque así es el autor, el diccionario Strong. Es una herramienta que nosotros usamos para poder saber el origen de las palabras. Este libro o este diccionario tiene 2 idiomas, porque la Biblia fue escrita en 2 idiomas. Fue escrita en el Nuevo Testamento,
fue escrito en su mayoría en el griego. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y algunas partes de Daniel y otros libros fueron escritos en arameo. Pero en general, el idioma que se reconoce del Antiguo Testamento es el hebreo. Este libro agarra cada palabra de la Biblia y, mejor dicho, investiga o te dice cuál es el origen de esa palabra. Por ejemplo, el origen de la palabra Cristo es un origen griego, porque está en el Nuevo Testamento. Lo busqué en el Nuevo Testamento. Entonces, es la palabra G. Mire, pues, es la palabra 55. Es una de las palabras que tendría que saber usted como jatá, como pecado. Pero 5547. Esta es la palabra griega que se usa para escribir Cristo. No sé si usted me está comprendiendo. La Biblia no fue escrita en español, en castellano. La Biblia fue escrita, o el Nuevo Testamento, en griego. Y la palabra que usan, que nosotros leemos como Cristo, la palabra que se usa en griego es la palabra G, porque es griego, 5547 de la concordancia Strong. Eso usted puede bajarla en internet, concordancia Strong. La puede tener en su teléfono o la puede comprar en papel. Pero el punto a que le quiero llevar es que el Cristo significa, o es una palabra que significa el ungido. El ungido. También significa el ungido, el consagrado. Consagrado. Es decir, que es el elegido. Porque usted sabe que todo lo que se unge, todo lo que se consagra, se escoge para algo. Vamos a ungir esto, o vamos a consagrar estos vasos, vamos a consagrar este lugar, vamos a consagrar este templo, vamos a consagrar, y cuando se consagra se unge. Eso lo miramos en toda la Biblia. Pero este era el elegido, pero ¿elegido para qué? Por eso estamos analizando desde el punto de vista cultural. Ver la frase Jesús es el Cristo que les decía el apóstol Pablo, de la manera de este lado del planeta, digámoslo así, de la manera nuestra como americanos, pues no nos impacta. Pero decirle a un hebreo, Jesús, este joven, este hombre, es el Cristo, es el ungido, es el consagrado por Dios, es el elegido por Dios. Eso era otro nivel. Ellos entendían perfectamente lo que Pablo estaba tratando de enseñarles o decirles. Recuérdense que nosotros estudiamos el domingo pasado que Pablo les estaba hablando en las sinagogas. ¿Se recuerda usted que vimos nosotros que en el capítulo número 9, en versículo 20, dice que él predicaba a Cristo en las sinagogas? Y no me voy a meter al estudio de la semana pasada, pero él estaba predicando que Cristo, el ungido de Dios, el que Dios escogió, era ese hombre al que habían crucificado. Eso era impresionante, porque por eso es que mataron a Esteban. Porque para muchos de ellos eso era una blasfemia. Era tratar de transformar un ideal. Porque es que el Cristo, el ungido, no Jesús, el Cristo, el ungido, el elegido por Dios, era una esperanza. Era algo que solo los hebreos podían entender y podían ver la magnitud de lo que representaba y lo que significaba el Cristo. El Cristo era ese elegido que desde los tiempos de los profetas habían profetizado. Desde los tiempos de Isaías, desde los tiempos de Ezequiel, desde los tiempos de Jeremías, desde los tiempos de ¿qué? Podemos decirlo que desde los tiempos de Abraham, cuando dice que él vio el lugar de lejos. Abraham, cuando hizo el sacrificio o iba a sacrificar a su hijo en el monte de Moriah, usted lo sabe,
lo iba a sacrificar. Estoy hablando de Génesis capítulo 22. Dice que él vio el lugar de lejos, pero nosotros sabemos de que lo que Abraham pudo ver era el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que él iba a ser solamente una sombra de lo que vendría, que el Padre Abraham entregando a su hijo Jesucristo en la figura que tenía Isaac. Ok, entonces, ¿qué trato de explicarte desde el punto de vista cultural? Que los hebreos sabían que iba a venir un escogido de Dios, pero ¿escogido para qué? Ahora, aquí tenemos que hacer una pequeña pausa porque yo tengo que explicarle esto. No puedo avanzar si no le explico esto primero. Los hebreos desde el principio, ellos siempre fueron subyugados, fueron prisioneros, fueron esclavos. Lo que pasa es que nosotros pensamos que fueron esclavos únicamente por los egipcios, pero no, hermano. Dice la Biblia en el libro de Pedro que aquel que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, que si a ti te vence unos deseos de gritar o te vence unos deseos de hacer algo indebido, tú eres esclavo de ese deseo. Por favor, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Y deberíamos de buscarlo, pero es que si quiero avanzar. Ellos no solo fueron esclavos de los egipcios, ellos fueron esclavos de los cananeos, fueron esclavos de los asirios. Y en el tiempo de Jesús eran esclavos de los romanos. Es decir, que toda su vida ellos estaban trabajándole al enemigo. Toda su vida fueron prisioneros de algo. ¿No te parece algo conocido como en tu vida y en mi vida? ¿No te parece algo como que se aparenta a la iglesia del Señor? Que el Señor le dijo desde el principio a Abraham cuando nació la nación: tú eres el dueño de todo esto, te voy a llevar a Canaán. Le dijeron a Abraham, estoy hablando de Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15. Pero ellos hasta el día de hoy no tienen la tierra que le prometieron a Abraham. No, hermano, no lo digo yo. Lo dice la Biblia y lo dice la historia. Vaya, mire qué territorios tiene Israel. Mire qué territorios consiste en Jordania. Mire qué territorios está Irak. Mire que, o sea, si usted se da cuenta, ahí hay un pedacito de Israel, pero aún no lo tienen. Más o menos como la iglesia del Señor en este momento. Tenemos la promesa de la victoria, pero no siempre vencemos. Tenemos la promesa de la sanidad, pero no siempre estamos sanos. Tenemos la promesa de la liberación, pero no siempre estamos libres. Tenemos la promesa del gozo perpetuo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, pero no siempre estamos gozosos. Es decir, que pareciera como que se está hablando de ti y de mí aquí. Solo con un versículo. Permítame que me tome el tiempo de explicarle esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el Cristo. Usted tiene que entender que cuando Pablo decía Jesús es el Cristo, él estaba diciendo cosas bastante profundas. Mire, dentro del aspecto cultural, le quiero explicar algo también. Le quiero decir que ellos estaban esperando a que Dios, el Dios de Abraham, que después fue el Dios de Isaac, que después fue el Dios de Jacob, y a partir de Jacob se diseminaron las 12 tribus y los profetas, y de ahí venimos prácticamente todos. Pero desde que Dios levantó a Israel en los lomos de Abraham, Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo que iban a ser libres, esclavos, pero iban a ser liberados. Y que iban a tener algo propio, pero esa promesa la estaban esperando de muchos siglos. Usted no crea, no piense como pensarían en este momento ellos. Piense como ellos recibieron la notificación de que Jesús, ese hombre, era el que los iba a liberar. Era el que los iba a llevar a la tierra prometida. Era el que los iba a sacar del cautiverio. Pero obviamente ellos estaban pensando en un lugar físico.
Ellos estaban pensando en la esclavitud de Roma. Ellos estaban pensando en que iba a levantarse un guerrero, no un carpintero, un musculoso, no una persona tal vez fina. Cuando digo fina me refiero que si tenía, no sé, usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Y no trato de avergonzar ni lastimar al Señor ni a mi Dios. Pero usted sabe lo que le estoy explicando. El pensamiento de ellos culturalmente no lo podemos comprender. Por esa razón es que 5 veces lo menciona el libro de Hechos. Una y otra vez, Jesús es el Cristo. Otra vez, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Es el que ustedes crucificaron. Es el elegido. Él es el ungido. Él es el reservado. Él es el que Dios escogió. Él es el señalado. Pero ellos no lo miraban así. Por eso Jesús preguntaba a sus mismos discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Primero le dijo quién dice la gente. ¿Se recuerda que también eso hablamos un poco? Interesante. Entonces nosotros debemos de entender que para ellos el recibir la notificación en sus mentes. Ahora vamos a pasarnos al otro lado. La notificación en sus mentes que ese hombre era el que los iba a liberar. ¿Cómo lo mirarías tú? Que yo te dijera, ese problema que tú tienes, la solución la encuentras mañana en la camioneta. Y usted va a decir, ¿cómo en la camioneta? Si yo debo mucha plata, hermano Julio, yo debo mucha plata en el banco. ¿Cómo en la camioneta me va a regalar alguien dinero? Sí. Sí, yo sé que es difícil de comprenderlo, porque tu psicología, tu mente, no cabe el que comprendas que tienes un paradigma. Ahora, vámonos por favor, en el nombre de Jesús, vámonos al número 2. Este estudio va a ser bastante corto. Vámonos al número 2, desde el punto de vista ya no cultural, ya no desde el punto de vista hebreo. Porque ya vimos que ellos esperaban otra cosa. Ellos estaban esperando a un guerrero, a un hombre con miles de seguidores y que fueran a quitarle la cabeza a Julio César, al rey de Roma, a Herodes, a todos estos feos. Y por eso es que ellos mataron a Esteban. Por eso es de que encarcelaban, incluso Pablo mismo encarcelaba a los cristianos, porque se levantaban en contra de la ideología de los del camino, porque no comprendían que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. No entendían que Él tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Porque se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Porque hay en vosotros este sentir, dice Filipenses capítulo 2. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ellos no comprendían esto. No comprendían que Él se despojó, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero era el escogido, era el ungido. Jesús es el Cristo. Pero ahora analizándolo psicológicamente, mentalmente, yo apelo a la palabra del apóstol Pablo cuando escribió en el libro de Romanos capítulo 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo, en el nombre de Jesús, ahora oro para que tu entendimiento se transforme y conforme escuches estas palabras se te abra la escritura y se te abra tu mente y se te abra tu corazón a medida que tú entiendas que Jesús es el Cristo. Ok, ¿por qué psicológicamente? Es que tenemos que analizarlo psicológicamente porque nosotros estamos aquí en la tierra, hermanos.
Somos espíritus definitivamente, pero metidos en este estuche. Y tenemos una psiquis, tenemos una mente que debe de ser transformada, que debe de ser renovada, porque también cayó nuestra mente. Déjeme decirle, por si usted no sabía, que su mente también cayó. ¿Sí? La mente nuestra también está caída. Y al acercarnos a Cristo, nos levanta la mente. Eso es lo que está pasando aquí. Ellos tenían en su mentalidad que no podía ser un hombre carpintero, no podía ser un hombre así como él. Porque a Jesús lo habían visto servir, lo habían visto hablar con ancianos, enseñar de 12 años, lo habían visto siendo responsable, orgulleciendo a María, a José. Habían visto a Jesús ayudando a la comunidad, habían visto a Jesús bien vestido, bien limpio, bien planchado, bien educado, pero no les tocó cómo alguien así podía llegar a ser su libertador. Pero yo no he visto a este hombre con un cuchillo, no he visto si es bueno para las espadas, yo no he visto a Jesús, no, ¿cómo me va a liberar este hombre? Eso se llama paradigma. ¿Usted sabe qué es un paradigma, hermano? ¿Usted sabe qué es un paradigma? Si usted lo busca, un paradigma es como un ejemplo o un modelo a seguir. En un modo más sencillo de comprender es el ejemplo del modo a seguir. Un paradigma es un ejemplo de un molde. Es un ejemplo de un sistema. Es el ejemplo de un pensamiento. Es el ejemplo de una acción. Es el ejemplo. Y conforme ese ejemplo, todo tiene que ir igual. Eso es un paradigma. Un paradigma es aquello que tú lo avalas porque así te enseñó. Y cuando viene algo en contra de lo que ya se te enseñó. Sí, hermano. No sé si usted sabía, pero Jesús vino a desbaratar paradigmas. Porque ustedes habéis oído, mas yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla, paradigma. Porque ellos pensaban que en el acto estaba el pecado y no en la mente, pero ahora yo les vengo a desbaratar. No, porque yo miro el corazón del hombre, porque yo miro lo que el hombre no mira, y aunque no estén haciendo el acto, esto me ofende. Eso es un paradigma que fue destruido por él, entre otros. El paradigma del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro estaba en el terrado, ¿se recuerda usted? Hechos capítulo 10, que lo vamos a leer más adelante en estos estudios. No me quiero meter ahí porque me voy a adelantar, pero es que me pica la boca por decirle. Pedro en el terrado, allá arriba, en la terraza, de repente dice la Biblia que Dios le muestra un montón de animales, un lienzo que baja y un montón de animales, y el Señor le dice, ¡come! Y Pedro dice, ¡no! Tocado mis labios, paradigma. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado, refiriéndose a los gentiles. Entonces no me diga usted que Dios no desbarata paradigmas. Aquí el apóstol Pablo está desbaratando el paradigma de que ellos pensaban que el libertador vendría con fuerza y vendría a pelear, a hacer como que una revuelta en contra de Roma. Él es el ungido. Él es el marcado. Él es el señalado. Él es el escogido. Y no de nosotros. El escogido de Dios. Entonces nosotros, ¿qué paradigma tienes tú? Para empezar, si yo te dijera a ti que el próximo doctor que tú vayas va a sanarte, a mí no me impresiona, pero de pronto a ti sí, porque tú vas a tener una consulta mañana. Aleluya. O que te diga el próximo trabajo al cual tú vayas a pedir, te lo van a dar. Para mí no es impresionante porque tengo trabajo, pero de pronto esa palabra, esa esperanza, esa convicción, esa fe, a ti sí te... Si yo te dijera a ti el próximo intento quedarás embarazada, hermana, y tú dices, gloria a Dios, tengo años esperando eso glorioso
Para mí no me impacta que tengo 2 hijos hermosos, pero a ti esa palabra, esa esperanza te motiva. Es lo mismo a ellos cuando les decían Cristo, cuando los hebreos les hablaban de Cristo, se emocionaban porque sabían que con Cristo había liberación, con Cristo había libertad, con Cristo estaba lo propio, con Cristo tenían todo. Pero ellos no tenían en su mente la habilidad de abrirse y reconocer que este hombre podía ser el que los liberaría, el que transformaría sus vidas, el que les sacaría, oiga esto, el que los sacaría de una vez y para siempre de cualquier esclavitud, porque yo soy la verdad y la vida. ¿No dice así la Biblia? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conocerás, y la verdad te libertará. Es decir, conoceré a Cristo, no a Jesús, sino a Cristo. No a Jesús, sino a Cristo. No a Jesús, sino a Cristo. Tú debes de conocer a Cristo, no a Jesús. Tú debes de acercarte a Cristo, no a Jesús. Tú debes de ver al ungido, al que Dios escogió para tu ayuda. Aferrarte a Él. Solo digo. Ahora, ¿qué paradigma tendríamos nosotros, hermano? ¿Cuál sería el paradigma que a nosotros nos está deteniendo para ser liberados? Nosotros, para ser liberados de esta enfermedad, tenemos que ir a un hospital en Estados Unidos. Es un paradigma. No, yo para sanar de esta enfermedad tengo que ir con un profesional que cobre 800 o 900 la consulta. Paradigma. Yo necesito para liberarme orar todo el día. Paradigma. Yo, para ser un buen cristiano, necesito todos los días ir al culto. Paradigma. ¿Qué paradigma a ti te está estorbando de alcanzar lo que debes de alcanzar? Yo no digo que todo sea malo, pero a ti no te hace mejor que te congregues. A ti no te hace mejor que pases orando por religión. No, el punto de la oración es la comunión. No es repetir palabras. Padre nuestro que es en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, tú eres de todas las mujeres, bendito de Jesús. Dios salve María, llena eres de gracia. No, hermano, no son palabras. Padre nuestro. Padre nuestro. Cuando oren Padre nuestro. ¿Qué significa? Comunión de un hijo a un padre. Comunión de un hijo a un padre. Padre nuestro. Está diciéndote implícitamente que el ajo de la oración no son las palabras, sino es la actitud que tengas como hijo, la cercanía que tengas con tu padre, la búsqueda de su presencia, de su persona. Porque este pueblo a mí de labios, dice el libro de Mateo, porque el profeta Isaías lo mencionó, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, pero su guacho, pero su motor, fuera, lejos. Ok. Y terminamos este hermoso tiempo de estudio. Pocos pelos, pero bien peinados, hermano. Personal. Punto de vista hebreo, cultural. El punto de vista psicológico, paradigma. Ahora, punto de vista personal. ¿Tú qué crees que cómo debería de venir tu liberación? Voy a cerrar la Biblia. ¿Cómo crees que debería de venir tu liberación? El pueblo de Israel estuvo oprimido y esclavo, y cada vez que estuvo esclavo, cosas gloriosas pasaban. Sí, es cierto. Cuando eran esclavos por medio de los egipcios, dice la Biblia que mandó plagas y el mar se abrió. O sea que yo espero que Dios me libere con prodigios, portentos y milagros. Está bien.
Y también cuando Israel estaba esclavizado y estaba inestable, en el libro de Jueces, un poquito de gente vencía un montón. Otro milagro sobrenatural. Ok. Yo también miro que un jovencito, un niño de qué, de entre 17 y 12 años, se levantó en contra de un ejército filisteo y a favor de un montón de hombres musculosos expertos en batalla. Se levantó con una onda y sobrenaturalmente botó al gigante. ¿Es cierto? Es cierto. O sea que tú estás esperando que tu liberación sea sobrenatural. O sea, tú estás esperando que tu manera de liberación, de sanidad, sea así, sobrenatural. Yo solo te estoy preguntando, no me respondas. Respóndete tú. Porque el punto número 3, que es el personal, es que nosotros nos examinemos cómo debería de ser nuestra sanidad. Que de repente aparezca el apóstol X o el profeta X o el pastor X o el evangelista X por tu casa y que estés tú durmiendo tipo 10 de la noche o tipo 2 de la mañana, si no voto esto ustedes. Y se levantan toda tu casa y cuando miran, ahí está el ministro internacional buscándote. Porque Dios le habló un día, estando orando, y le dijo, anda a la calle de la cuadra X, de la dirección X, de la fulano tal, y vas a preguntar por sutano, y ahí te está esperando. Así de sobrenatural lo estás esperando tú. ¿Sabe qué? Israel eso pensaba. Israel se acostumbró a que Dios lo tratara de esa manera. Israel con los romanos dijo, va a venir el Cristo. Dios mío, si cuando nos esclavizaron los egipcios, cómo Dios devanó a los egipcios, los ahogó. Cuando nos quitaron el arca de los filisteos, les llenó de hielo. Asirios nos llevaron cautivos, miren lo que pasó. Ay Dios, a los romanos los van a hacer un nudo. Ya va a venir el libertador, ya va a venir así como flotando o qué, flotando o volando va a venir. ¿Y qué cree? ¿Qué cree usted? Era un carpintero. No era un ninja o un espadachín, no, un carpintero. Ahí estaba su liberación. ¿Y tú qué estás pensando? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo crees que va a ser tu levantamiento? Yo me recuerdo, se lo voy a decir a manera de ministración. Yo me recuerdo cuando yo regresé del mundo, del chiquero. Yo me ponía a pensar, ¿cómo será mi regreso a la predicación y a la administración? ¿Cómo será mi regreso con Dios? Y Dios me regaló esto. No importa cómo sea, pero Dios ya envió la provisión a mi vida y a tu vida. Puede que la sanidad tuya, la liberación tuya, la restauración tuya, la vindicación tuya, la restitución tuya, la fortaleza tuya, el gozo tuyo, venga envuelto en un regalo que has ignorado durante mucho tiempo. Y a los suyos vino. Y ellos no le recibieron. Puede ser que ya tengas la medicina. Puede ser que ya tengas la ayuda. Y que esta noche sea tu noche. Y que este tiempo sea tu tiempo. Que este mes sea tu enseñanza, sea tu enseñanza. ¿Pero qué esperas? ¿Esperas que yo toque ahí, que tiemble la tele o tu teléfono? ¿O esperas que toquen tu timbre y venga un ministro? ¿O esperas que de repente venga un ave y te hable? ¿O que tu gato te diga, eres sano, eres libre? ¿O que tu chucho en lugar de ladrar, te predique? Quiera, déjame decirte
Jesús es el Cristo. ¿Ya lo entendiste? Jesús es el Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente. Vamos a dejarlo acá. Julio González, tu hermano. El próximo domingo nos vamos a reunir nuevamente y vamos a estudiar algunos versículos que no hemos estudiado. Mire, necesitaba tener tiempo para explicar este capítulo 9, versículo 22, y me quedé un poco corto, pero quiero que avancemos en el nombre de Jesús. Lo que Dios quería que tú supieras, ya lo sabes, y eso es más que suficiente. Versículos 23, 24 y 25 para el próximo domingo. Vamos a tener esa tarea. Hechos capítulo 9, versículos 23, 24 y 25. Solamente 3 versículos. Bendiciones abundantes a tu vida y te espero el próximo domingo.